Bendiciones, de nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo. Estamos pasando fronteras, estamos alcanzando un mundo por ende internacional. Me han escrito, me han llamado en muchas partes dándome gracias por las enseñanzas que estamos transmitiendo. Primeramente, gracias al Eterno, gracias a Dios, porque a Él me debo. Este es un llamado que Él me hizo y estoy cumpliendo solo con lo que el Eterno me mandó hacer. Saludamos a los que me están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Ucrania. Nos están viendo casi de todos los continentes. Y eso es bueno. La palabra dice que el conocimiento de Dios dice que se estará por toda la tierra. Toda la tierra tiene que tener conocimiento acerca de nuestro Dios. Estamos tratando un tópico o un tema, desarrollando un tema acerca de lo que es la justicia divina. Estamos hablando de los beneficios de la justicia. Nuestro estudio 18, 19, este es el número 20, este es el estudio número 20, pero en el estudio 18 y 19 hablamos acerca de la paternidad de Dios como ese beneficio que tenemos por causa de haber sido justificado, porque Dios nos amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos dio su perdón, nos regeneró y pasamos a ser sus hijos. Y hablé acerca de que uno de los beneficios de esa justicia divina y esa vida dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo presenté bien, porque lo vi de suma importancia de que nosotros como creyentes conozcamos acerca de lo que es la paternidad de Dios. No tener en nuestras congregaciones hijos huérfanos de un Padre vivo. Y de paso un Padre que todo lo puede, que no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Somos hijos de, que digo cirujano, que digo médico, del diseñador de nuestro cuerpo. Conoce nuestro corazón, nuestros hígados, conoce nuestro sistema sanguíneo, sistema óseo, sistema nervioso, conoce todo, Él lo hizo. Él es nuestro más grande que cirujano, queda pequeño, nuestro sanador, Jehová Rafa. Él restaura la vida, restaura nuestra vida física, nuestro cuerpo físico, lo mantiene en perfecta salud para cumplir en nosotros su propósito eterno. Somos hijos, no digo del más grande magnate, no, pequeño le queda el término. Es el dueño del oro y de la plata. Dice, mío es el oro, mío es la plata y se lo doy a quien yo quiera. Somos hijos del dueño del oro y de la plata, del petróleo, del diamante, todo lo que hay en el mundo. No tenemos necesidad de estar pasando momentos de escasez, de pobreza, de miseria. Fuimos libres de toda esa maldición. Dios nos quiere entregar sus recursos financieros para desarrollar en nosotros su propósito eterno. Eso está aquí, en el texto sagrado. Hoy nos toca tratar acerca de uno de los beneficios de haber sido justificados, vivificados, regenerados, haber pasado a ser hijos de Dios. Otro de los beneficios es: tenemos, oído, libre acceso al verdadero lugar santísimo. 24 horas al día usted puede entrar ante la presencia de Dios sin ningún tipo de obstáculo.
No hay diablo, no hay demonios, no hay infierno, no hay tinieblas que eviten que usted llegue ante la presencia de Dios. Eso que se dio por allá, que está escrito en Daniel, que cuando Daniel oró, las tinieblas detuvieron esa oración. Y no fue la oración, perdón, corrijo, ¿qué te pasa, maestro? Cuando le enseño, no fue la oración, la respuesta de la oración que venía a través de un ángel. Pero eso de que hay cielos de bronce y que hay que darle duro y, oh Dios mío, oh Dios mío, eso no dice el texto sagrado. Una vez que usted se incline, que usted tenga una disposición de hablar con el Eterno, de hablar con Jesús, que es su hermano, de hablar con el Espíritu Santo, usted lo puede hacer 24 horas al día sin tener ningún obstáculo ni nadie que impida su oración, y menos su respuesta. Cuando usted ora en ciencia, después que terminemos esto, estudio de la justicia divina, voy a desarrollar un estudio acerca de lo que es la oración, nuestra vida devocional. Voy a hablar de lo que es la oración, adoración, como parte de nuestra vida devocional. Voy a hablar de eso. Es importante que el creyente lo entienda, lo comprenda, lo conozca. Tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. Entrar 24 horas al día. Cuando dispongo en mi corazón y me arrodillo, cierro mis ojos o levanto mis ojos como yo quiera hacerlo, y me acerco al Padre por los privilegios. Me acerco como hijo, no como mendigo, como hijo. No como mendigo, sino como hijo. Me acerco a Dios, al Padre eterno. Abba Padre, papito querido, papito lindo, por los méritos que Jesús me dio. Es mi hermano que está sentado a la diestra del Padre. 24 horas al día yo puedo entrar, y tenga seguridad, oído, tenga la seguridad, esto no, usted no se le olvide nunca esto, tenga la seguridad de que si usted ora, intercede, comparte una conversación con el Padre eterno, como hijos, con los derechos que usted tiene de hijos, no como mendigo, como hijo, cumpliendo con los principios del reino que están establecidos en la palabra, usted va a tener respuesta de Dios en su oración. Si hacemos su voluntad, dice el que escribe, el apóstol Juan, si hacemos su voluntad, cumplimos con los principios del reino y andamos en la luz, no somos parte de las tinieblas, ni participamos de las tinieblas, ni nos congraciamos con las tinieblas, rechazamos todo lo que es tiniebla, todo lo que las tinieblas representan. Todo lo que pidas vas a tener respuesta, dice el que escribe. Y respuesta inmediata, respuesta en el momento preciso, en la perfecta voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Dios sabe cuánto responde la oración. Él nunca llega tarde. Jesús no llegó tarde. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, dijo Marta. ¿Qué decepción tenía Marta de Jesús? Jesús dijo, no, Marta, yo no llegué tarde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en que esté muerto vivirá. Señores, tenemos libre acceso al verdadero lugar santísimo. Beneficio de la justicia. Mire, el lugar santísimo hablando terrenalmente, estaba situado en el interior del edificio separado del lugar santo, en el tabernáculo, porque el lugar santísimo que estaba en el tabernáculo es sombra del que ahora tenemos, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, donde podemos llegar, el verdadero lugar santísimo. Es tipo del antetipo, que es el lugar donde está el Padre Celestial, el trono de Dios. A la diestra está su Hijo. El lugar santísimo estaba situado en el interior del edificio separado del lugar santo. El lugar santísimo era conocido como el santuario de Dios.
la habitación de Dios, donde Él se encontraba y se comunicaba con su pueblo por medio del sumo sacerdote, un intermediario. Era la habitación de Dios. Este era el único que estaba autorizado, quien el sumo sacerdote, por Dios, para entrar en el santuario una vez, oído, una vez al año. Pero antes de entrar, él tenía, quien el sumo sacerdote, que hacer unos rituales en el aspecto personal para evitar el juicio de Dios. No todo el mundo podía entrar en ese lugar. Ni en cualquier condición se debía entrar, ni en todo tiempo se podía entrar. Una vez al año se hacía esto, y solamente el sumo sacerdote, y si estaba en las condiciones de hacerlo. En respecto a nosotros, presta atención a esto. Esto no lo han entendido muchos creyentes en nuestras congregaciones. ¿Cuánto? Mire, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines que están al frente de la presencia de Dios adorando. Los querubines que están al frente de la presencia de Dios adorando, que conocen el mundo espiritual, celestial, que están en el trono de Dios. Eso es algo para mí, eso yo lo digo para mí, ¿no? Ellos dirán, wow, conociera el hombre cuando pasa a ser hijo de Dios, los privilegios que tienen de entrar a la presencia de Dios cuando quieran. Cuando quieran. Tener respuestas a las oraciones cuando lo hacen con los principios del reino, cuando la oración es en ciencia, en el conocimiento de Dios, en el pensamiento de Dios, en el lenguaje de Dios. Los ángeles dicen, pero es que los hombres no conocen eso. Si supieran ellos que ellos pueden entrar a la presencia de Dios, que no es nuestro Padre, que es nuestro Creador, pero que no es nuestro Padre, pero que es el que está sentado, el gran yo soy, el eterno, el Ayad, ese que está sentado en el trono y que su Hijo está a la diestra, que es el Cordero. Señores, es su Padre y el Cordero es su hermano, que no es nuestro hermano. Los ángeles dirán eso, no es nuestro hermano. ¿Cuánto daríamos nosotros que nosotros pasásemos a ser hermanos de Jesús e hijos de Dios? Y somos criaturas, y ellos que son hijos de Dios, del Eterno, del gran yo soy, y hermanos del Cordero. Y tienen al Espíritu Santo morando en ellos, que no está en nosotros. Dirían los ángeles, esto es para mí, dirían los ángeles. Oye, ¿cuánto les cuesta arrodillarse y venir a la presencia de Dios? A Dios Padre, el Eterno, el Creador del universo. Todas las cosas que usted pueda ver, las creó, las hizo. No lo hemos entendido, no lo hemos entendido. Señores, en respecto a nosotros como creyentes, no solo tenemos libre acceso al lugar santísimo, sino que lo podemos hacer las 24 horas del día sin ningún tipo de ritual. Aquí no hay un protocolo, Padre, vengo a ti por la eterna, la requinca eterna y la supereterna sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre roja, rojita, roja carmesí. Vengo a ti ahora. Dios dice, deja el rodeo, hablar. No, deja el rodeo, habla, conversa conmigo, siéntate, arrodíllate, haz lo que quieras, pero entiendes que tienes libre acceso para entrar a mi presencia sin ningún tipo de protocolo, ni rodeo, ni nada. Entra con confianza. El texto sagrado dice que entremos con atrevimiento, con confianza al lugar santísimo.
Podemos entrar fuera de todo temor y toda condenación, según lo que está escrito en el libro de los Hebreos, el capítulo 4, verso 16. Dice que podemos entrar con confianza, acercarnos al trono de la gracia, Hebreos 10, 19. Dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la justicia que obtenemos por la sangre de Jesús. Mire, para complementar todo esto, no solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que nosotros pasamos a ser el templo de Dios, el lugar santísimo pasamos nosotros a ser, lo dice el texto sagrado. Miren, en el idioma griego hay dos palabras que tienen diferentes significados para hacer referencia al templo. Pasemos a definirlo. Para que usted tenga para que usted entienda, hermano, hasta dónde nosotros podemos llegar con la oración, cómo podemos entrar a la presencia del Padre las 24 horas del día, pero no solamente eso, el Padre vino a morar en nosotros. Porque cuando hablamos de Jehová Dios, es Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, es Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. El primer término del griego es hieron. J-I-E-R-O-N. Hieron. Y este término se utilizó para hacer referencia al recinto con todos sus utensilios, según primera carta a Corintios 9:13. Quiero. Pero tienes otro llamado naos, N-A-O-S, naos. Este es el término que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto, según Levítico 16, 15, 16. En ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Yo puedo entrar las veces que yo quiera. Y esto nos muestra lo serio del asunto. Era un lugar donde no todo el mundo podía entrar, según Lucas 1:9. Pablo utiliza este mismo término, para hacer referencia a nosotros como templo de Dios. ¿Cuál utilizó Pablo? Naos. Primera carta a Corintios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19, Efesios 2:21. En conclusión, señores, escuche bien esto. Conclusión. No solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada de Dios, casa de Dios, edificio de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. De modo que no debemos tener ningún tipo de condenación, cohibición, temor, dudas, complejo de inferioridad para acercarnos a Dios. Hagámoslo con confianza, sin rodeos. No hay nadie ni nada en el mundo que detenga la oración que tú haces ante la presencia de Dios. No hay tinieblas, no hay diablo, no hay nada. Solo tu condición de pecado es lo que detiene o te resta la posibilidad de que tengas una comunicación con Dios y que tengas una comunión con Él. Porque en pecados, en el terreno de tinieblas, caminando en las tinieblas, cual sea el tipo de pecado que esté en tu corazón o que esté en ti, sea con problemas de inmoralidad sexual, sea problemas de filalguria, de amor al dinero, sea problemas de la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, sea problema de litigio, pecado de la lengua, o sea el problema de resentimiento, cualquier tipo de resentimiento que tengas en tu corazón, eso resta la posibilidad de que Dios pueda escuchar tus oraciones, porque solamente hay un solo tipo de oración que Dios escucha,
en pecado, cuando estás en pecado, que es la oración para confesión, la oración de confesión para consagración. Pero mientras tú estés en luz, no estás aliado a las tinieblas. Mientras tú sabes que estás bien en tu corazón, sabes que no participas de las tinieblas en ningún aspecto, estás en luz. Dice el texto que conforme a su voluntad, haciendo su voluntad, en el pensamiento de Dios, pedimos lo que queramos según su propósito, según el propósito eterno del Eterno, y tendremos respuesta a nuestras oraciones. Dice el texto, no hay nada que te impida. Quisieran los ángeles tener ese privilegio, no de acercarse a Dios porque lo pueden hacer, no de estar al frente del trono porque lo pueden hacer, no, sino que acercarse a Dios y estar frente al trono como hijos de Dios, como hermanos del Cordero. Ellos no lo tienen. Maestro, ¿por qué yo oro y Dios no me escucha? Chequee su vida. Chequee su vida. No es que no te escucha. Dios no es sordo. Él sabe todo. Antes de que tú digas una palabra, ya la sabe. El problema está en la respuesta. Él sabe que no puede responder por alguna condición en la que estás pasando. El otro beneficio de la justicia divina es que tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relaciona a este. Maestro, es que yo no puedo con este pecado. No puedes, no. No quieres despojarte de él. No puedes, no quieres despojarte de él. Te lo voy a demostrar por la palabra. Ya el pecado en el que tú estás es una adicción en ti. Se ha convertido en un monstruo, un Frankenstein, aquella ciencia ficción donde el doctor que se llamaba Víctor Frankenstein creó un monstruo, aquel de 3 metros con la cabeza cuadrada y los tornillos por los lados. Lo llamaban el monstruo de Frankenstein. Fue tanto lo que ese hombre creó que el monstruo, su creación, lo destruyó él según la ciencia ficción. Creaste un monstruo en ti que te está destruyendo, te está acabando. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros no podemos con el pecado. Sí podemos. Yo te lo voy a demostrar, porque la justicia divina y la vida eterna que Dios puso en nosotros está sobre la naturaleza del pecado, que ya no está en nosotros. Presta atención a esto que voy a decir ahora. Cuida bien. Presta atención. A causa de esa justicia, esa impartición de la justicia, de la vida de Dios en nosotros, tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relaciona a este. ¿Podemos vivir una vida de santidad, maestro? Sí se puede. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no lo puedes lograr. Él dice, sé santo, porque yo soy santo. Quiere decir que puedes lograr un nivel de santidad equitativo. En relación a esto, el apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, canta victoria sobre el pecado y la muerte. Vamos a ver. Primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 55 al 57. Dice, cito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? La palabra sepulcro no aparece en el texto original. Aparece la palabra muerte por segunda vez. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Thanatos, dos términos que aparecen allí. Porque Jesús no tuvo lucha con el sepulcro, sino con la muerte. Ya que el aguijón de la muerte, oiga, aguijón de la muerte, ya voy a explicar lo que es aguijón, lo que es muerte allí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra posición, oído, nuestra posición como justo, negativamente no nos permite rendirnos ante el pecado, sea cual sea su condición, sea cual sea el pecado. Así estemos en el pecado más degradante y más horrendo de este universo, somos tan justos como lo es Dios. Su justicia no depende de nuestras obras, depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto me llevó a mí a entender que yo nunca debía de resignarme al pecado, ni de abandonarme al pecado, ni dejar de luchar en contra de un tipo de pecado que ya estoy habituado a él, acostumbrado, y estoy viciado, estoy adicto a ese tipo de pecado. Cuando yo entendí esto, que el pecado me domina porque yo quiero que me domine, el pecado me domina porque yo le doy acceso en mi vida, y él está creciendo en mí, la adicción está creciendo en mí, pero que nadie va a venir y me va a poner la mano ni me van a ungir. Esto no sale así. Esto es una disposición interna que yo tengo de decidir, señores, de abandonar este tipo de pecado, porque el pecado que yo estoy practicando son obras, no es un estado. No estamos hablando de un estado de pecado que está en mí, que me conduce a pecar. Estamos hablando de una adicción que quedó en mí, que mi alma quedó acostumbrada a ese tipo de pecado, porque ya el estado de pecado que estaba en mí ya no está. En mí está la justicia de Dios. Y usted dirá, maestro Briceño, porque usted es tan abierto así. ¿Usted no le da pena? No, a mí no me da pena decir estas cosas, porque yo quiero que tú entiendas que si yo pude, tú puedes. Yo no era un hombre casado, yo estaba soltero totalmente, de lo que te voy a contar, pero yo fui libre, fui libre y me libré del pecado de la pornografía, pecado que me conducía a la masturbación, y que cada vez que lo hacía, tanto veía pornografía como entraba en el acto de la masturbación, me sentía mal, me sentía herido, lloraba, gemía. Busqué ayuda en hombres y no me ayudaron, me condenaron, empeoraban mi condición, me ponían en disciplina, la banca negra, y le decían a toda la congregación el pecado en el que yo estaba cayendo. Era un adolescente, señores, de 18 años, convertido al Evangelio. A los 16 acepté el plan de salvación y entré en este problema. A los 18 comencé en ese problema. No me ayudaba la gente, los hombres no me ayudaron. Los ministros que estaban al frente de mí, en vez de ser ministro de gracia, pasaron a ser unos desgraciados como ministros, porque no me ayudaron, no me sacaron de allí, no me dijeron el cómo hacerlo, no me disciplinaron, me instruyeron, me corrigieron. Y no, cuando les contaba todo, llamaban a la directiva, el grupo de directiva, que estaban en la orilla del caño, como caimanes, como cocodrilos, para devorarse la presa. Y me caían encima en todos. Banca negra, 6 meses de disciplina. Pero luché, aunque caía, me volví a levantar, hasta que conocí una persona, que me reservo su nombre, que trabajé con él, estuve con él mucho tiempo, y me dijo: tú puedes salir de allí, no eres el único, ni eres el primero, ni serás el último, puedes salir de allí. Y me habló de esto, me habló de la justicia, me habló de que lo que me conduce a hacer esto es la adicción, no el estado de pecado, sino la adicción que yo tenía en ese pecado, que venía haciendo antes de aceptar el plan de salvación. Despojaos del pecado
que nos asedia, dice el texto. Yo lo tengo que hacer. Tienes que tener en karatein, dominio propio para despojarte de eso. Tú lo puedes hacer. Y luché y lo logré. Logré salir de ese mundo perverso, sucio, lleno de tinieblas, un mundo de adicción, un hoyo sin fondo, donde muchos los que caen no pudieron salir y fueron destruidos por completo. Pero se necesitan ministros de gracia que te ayuden a salir de allí. No aquel tipo de ministro que cuando tú le cuentas algo, corren a decírselo a todo el mundo, no. Necesitamos ética ministerial. Necesitamos gente que sea en una tumba, que cuando tú les confieses algo, ellos se coman y se traguen eso y se lo lleven a la sepultura, pero que con nadie traten el asunto por A o por B, sino que sean ministros de restauración, que te den la mano cuando te estés hundiendo en las aguas, que te den la mano como Jesús dijo: mujer, ni ellos te condenan ni yo te condeno, vete y no peques más. Señores, mire esto que le voy a decir ahora. Voy a hablarle a usted de la condición del hombre sin la justicia de Dios, para que usted me pueda entender lo que le estoy diciendo. Y usted pueda ahora mismo entender con esta verdad de reino, verdad verdadera, que sí usted puede salir de allí. No se resigne, no se abandone, luche. Usted puede salir de allí. Dios quiere que tú seas un vaso útil para su reino. Dios quiere utilizarte grandemente. Dios quiere ascenderte y promoverte. Acuérdate que la ascensión tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te quiere llevar. Pero sumergido en ese tipo de pecado, y más cuando haces planes y proyectos para hacerlo, jamás puedes ser ascendido ni promovido por Dios en su reino. Eres un vaso inútil. Como hijo te ama Dios, pero como instrumento no puede utilizarte. Estás en las tinieblas. Eso tienes que entenderlo así. Eso tienes que comprenderlo, tener sentido de traslado, que fuiste entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hace en las tinieblas, que tú eres un embajador de Cristo, no eres un espía del diablo dentro de la iglesia. Así, entender que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Entender que no hay comunión entre Cristo y Belial, entre el templo y los ídolos, entre el pecado, entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. No hay comunión. Tú perteneces a la luz. Chao, yo voy a despojarme de este sucio pecado. Dilo así. Me voy a despojar. Tomo una decisión y lo voy a hacer. Porque lo que te conduce a ti a hacer eso no es el estado de pecado que está en ti. Ya tú, en ti no hay pecado. En ti está la justicia de Dios. Tú no eres un pecador. Tú pecas. Tú no eres un pecador, tú pecas, que son dos cosas diferentes. Ah, maestro, pero es que Pablo en Romanos dice: lo que no quiero hacer, eso hago. De eso vamos a tratar ahora. Vamos a analizar ese pasaje. Vamos a analizarlo. Vamos a ver la condición del hombre sin la justicia de Dios. Pablo en Romanos, el capítulo 7, verso 1 al 25, nos presenta la condición del hombre sin la justicia de Dios. Tienes que entender esto, que Pablo en Romanos 7 no está presentando el conflicto interior en el creyente, no. Pablo en Romanos 7 negativamente no está presentando el conflicto interno en el creyente. Si hay un conflicto interno en el creyente, si lo hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra, porque ahí sí se puede hablar de guerra, que tiene que librar el creyente con sus propias pasiones, con las tinieblas, con los pensamientos. Y eso está en Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ustedes se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Hay un conflicto que hay que liberar. Pero en Romanos 7, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. Pablo está hablando de su experiencia como judío, como hebreo, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, y nunca pudo, porque consiguió una ley que supera
La ley mosaica consiguió una ley que supera la ley mosaica, que también llamada es ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que es ese principio que se activó por haberse quebrantado los principios del reino en el huerto del Edén. Eso es lo que Pablo viene hablando en Romanos 7. Y hay indicaciones. Vamos a ver. Pasemos a escribir el pasaje. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así, una analogía. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, la ley mosaica, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, hablando de Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no habíamos nacido de nuevo, y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, si cumplía la ley era justificado, tenía vida, a mí me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, está hablando del Estado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese, oiga bien el apóstol Pablo. Oiga bien, vuelvo a repetir. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Oiga el término vendido al pecado que lo vamos a estudiar. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oído el término pecado que mora en mí, que vamos a hablarlo en un contraste de la morada del Espíritu. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela en contra de la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Observe que Pablo en Romanos 7 está presentando a un Pablo queriendo agradar a Dios por la ley, pero cuando usted sale al Romanos 8, las cosas cambian. Vamos a ver. En este capítulo, Pablo no hizo referencia al conflicto interior en el creyente como muchos lo han aplicado y entendido. Pablo describe una ley que opera en muerte por causa del pecado, por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios mismo estableció en el huerto del Edén. Pablo está presentando su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley, lo cual nunca pudo al conseguirse con una ley superior, que es la ley del pecado que lo condujo a la muerte. Debemos aclarar, presta atención, que el término ley tiene en este pasaje dos aplicaciones. Una se refiere a la ley dada a Moisés y la otra hace referencia a un principio que tomó fuerza sobre la humanidad por causa de haberse violado el mandamiento de Dios en el Edén, cuyo principio condujo al hombre a la muerte por causa del pecado. Y a este principio Pablo lo denomina y lo caracteriza como una ley que está inherentemente en él, que está en el hombre caído en Adán, de la cual por sí solo no se puede librar, y que lo conduce e impulsa en algunos casos en contra de su voluntad a las prácticas del pecado que lo lleva a la muerte. Es decir, es un principio mediante el cual el pecado ejerce influencia y a pesar del deseo de hacer lo recto, es dominado a hacer lo malo, siendo la muerte el efecto de su fin. Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre regenerado. Estos términos nos dan credibilidad para afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se refiere al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado, que estaba en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Vamos a estudiar cada uno de estos términos. Términos que aparecen en el pasaje, que es lo que le da fuerza a lo que venimos diciendo, que allí Pablo no se está refiriendo al pecado que domina al hombre después de haber nacido de nuevo. ¿Por qué quiero presentar esto? Porque muchos toman Romanos 7 para hacer referencia de que hay un pecado que está en ellos que no lo pueden dominar, porque con lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer no lo hago. Hay un conflicto en ellos, tú sabes, Pablo pasó por eso, en Romanos 7 Pablo lo dice, y resulta que Pablo en Romanos 7 no está hablando del creyente, está hablando del hombre, de él, de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley. ¿Cómo sabemos esto? Según el pasaje que acabamos de leer, de Romanos 7, el capítulo 1 del verso 25, el capítulo 7 del verso 1 al 25, capítulo 7 del verso 1 al 25, vamos a conseguir algunos términos que están en contraste a la naturaleza o a la justicia de la vida de Dios que está en nosotros. Vamos a estudiar esos términos. ¿Okay? Pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio, que no nos va a dar tiempo, no vamos a llevar más de una hora con esto. Lo que sí yo quiero que usted entienda es que usted no es un pecador, usted peca. En usted no mora el pecado, en usted no está el pecado, está la justicia. En usted no está la muerte, está la vida. Usted no es morada del pecado, usted es morada del Espíritu. Usted puede vencer cualquier tipo de pecado que quiera venir, cualquier tipo de pensamiento que las tinieblas disparen en su mente para corromperlo y llevarlo y conducirlo al pecado. Usted puede con eso. Cualquier adicción en la que usted esté pasando ahora mismo, usted puede romper esa adicción. Usted tiene que tener en Calatein dominio propio. Usted tiene que tomar una decisión de que usted quiere, yo voy a ser recíproco con el amor que Dios siente por mí, yo voy a amar a Dios como Dios me ama, yo voy a honrar a Dios,
yo voy a ser obediente, yo voy a quebrantar mi vida ante Dios, a ceder mi voluntad, voy a entrar en sumisión, en sujeción, en obediencia. Yo voy a ser útil para Dios, yo quiero que Dios me utilice grandemente, yo quiero ser ascendido y promovido en su reino. Yo no quiero participar más de las tinieblas. Usted tiene que tomar una decisión hoy mismo. Hoy mismo. Tiene que tomar una decisión. El pecado no te domina, no tiene dominio sobre ti a menos que tú le des lugar. Así es sencillo, ¿ok? Se despide el maestro Seriseño. Uno, oren mucho por mí. No dejen de orar por mí. Eso es la ofrenda más grande que usted me puede dar. Oren mucho por mí. Dos, compartan este mensaje. No se queden con él. Por favor, no se queden con él. Y tres, puede aportar una ofrenda para este ministerio. Se lo agradeceríamos con honores. Sí, se lo agradecemos. De esto me ocupa, esto tal. Este es mi trabajo. Yo no es que no sé hacer otra cosa. Yo puedo tirarme a la calle a trabajar, pero descuidaría lo que Dios me puso a hacer. Necesito que usted vea una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo hacerlo? Están los correos. JoseN77, bricenoa77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o llámame al número telefónico 786-604-3352. Yo le respondo personalmente, me instruyo y le digo cómo hacer para que usted pueda hacer llegar una ofrenda a este ministerio que tanto la necesitamos. Y otro, que yo debo ser agradecido. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Debo ser agradecido. Estoy siendo bendecido con este ministerio. Yo quiero ser agradecido. Yo quiero aportar mi ofrenda para este ministerio. ¿Okay? Pero no se te olvide, la mayor ofrenda que me puedes dar es orar por mí. Ora mucho por mí. ¿Okay? El maestro Seriseño se despide. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.